Como ustedes saben, la época actual se conoce con el nombre de posmodernidad. Eh, es una época que tiene características muy específicas y una de las primeras personas que se dio cuenta que la época había cambiado es este filósofo francés, Lyotard, que a mediados de la década de los 60 del siglo pasado escribió este libro, La condición posmoderna, donde él plantea que esta época de la modernidad, que tenía características muy específicas, ha terminado y que nos encontramos en una nueva época que le dio el nombre de posmodernidad. El término aparece por primera vez posmodernismo en el campo de las letras, en el campo de la literatura, como una reacción a los excesos que había llegado el modernismo. Y de ahí es este filósofo quien lo pasa al campo de la filosofía y a partir de entonces es cuando se empieza a hablar de esta posmodernidad. Me voy a detener un momentito aquí porque no es tan fácil entender la posmodernidad si no tenemos claro qué es la modernidad. Y la modernidad es una época que en términos muy generales, por supuesto, comienza aproximadamente con Descartes y termina también aproximadamente con Nietzsche. Y es una época que se caracteriza básicamente porque existe una sola verdad. Existen las grandes verdades o los metarrelatos, como los llama Lyotard, que consiste en que solo hay una verdad, solo hay un camino a seguir, y por ejemplo, por mencionarles algo, el comunismo, por mencionarles algo, el cristianismo, donde no existía nada más que esa única verdad. Esto es muy importante y también por considerar que la humanidad iba toda junta, graníticamente unida en una línea recta de progreso donde cada vez las cosas eran mejores y donde la razón guiaba prácticamente a la humanidad en pos de este progreso. Pues todo esto quedó sumamente cuestionado después, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, cuando termina la Segunda Guerra y que se hace un análisis de a dónde hemos llegado, ¿verdad? Campos de concentración, la bomba atómica, pues realmente deja muy mal parada a esa humanidad que va toda junta, guiada por la razón. Entonces, estas son las características de la modernidad, un pensamiento sólido, donde este progreso, esta única verdad, eran esas características y lo cual queda cuestionado en este momento de donde surgen estas nuevas cosas. Entonces, es Lyotard quien lleva este término a la filosofía y este es un libro, La condición posmoderna, donde se habla por primera vez de esta nueva etapa de la humanidad. Luego tenemos a este sociólogo alemán, Ulrich Beck, que él habla de una segunda modernidad. Él dice que si bien todavía hay cosas de la modernidad que están funcionando en este momento, funcionando por decirlo de alguna manera, ya no funcionan, pero no han terminado de morir y que estamos en esa transición, en ese traspase de épocas. Y luego tenemos a este otro personaje que seguramente ustedes lo conocen, que es Zygmunt Bauman, que murió el año pasado, es un sociólogo polaco. Y él acuña este término de modernidad líquida. Y es un término como que él usa la liquidez como analogía para definir los tiempos actuales. Y a mí, en mi opinión, me parece que es una analogía con esto de lo líquido que define muy bien la época actual, porque si ustedes se dan cuenta, en este momento nada permanece,
todo fluye constantemente y fluye a una velocidad bastante grande. Y esto pues lo asemeja a los líquidos, ¿verdad? Que están fluyendo, que no se detienen en ningún momento. Entonces tenemos a estos tres personajes, de dos sociólogos, un filósofo, que si bien tienen diferentes nombres para esta nueva época, cada uno de ellos lo ve de una diferente forma, lo ve con diferentes fundamentos y diferentes características, pero en lo que sí están de acuerdo los tres es que es una nueva época que ya cambió y que la modernidad prácticamente quedó atrás. Y fíjense que es interesante notar esto de que seguimos con el término modernidad, ¿verdad? Posmodernidad, segunda modernidad y modernidad líquida. Y esto se debe, creo yo, a que realmente no hay una idea muy exacta de qué va a pasar, sino que estamos como en una época de transición donde pues no se ha encontrado otro término más adecuado más que decir que de alguna manera la modernidad pasó y estamos en esta nueva etapa. Sí, a la misma época, sí, pero tienen diferente nombre, ¿verdad? Y diferentes características. Cada quien lo ve con diferentes características. En lo único que están de acuerdo es que ya pasamos la modernidad y esta es una nueva época. Bueno, de nada. Ahora bien, vamos a regresar un poquito, ¿verdad? En la historia y tenemos a Platón en sus famosos diálogos. Fíjense que en uno de los diálogos de Platón, él habla Sócrates habla de la belleza, ¿verdad? Y hay un diálogo que es el de Hipias Mayor o de lo bello, donde Sócrates le pregunta a este Hipias qué es la belleza. E Hipias, que se cree muy sabio, pero no es tanto, ¿verdad? Es un poco creído. Le responde que lo bello es una mujer bonita, una yegua, una potranca, ¿verdad? O una cuchara de oro. Y bueno, Sócrates le da una chamarreada, ¿verdad? Y le explica que eso no es lo bello, ni mucho menos. Pero quisiera que nos quedáramos con esta respuesta que le da Hipias a Sócrates. Luego tenemos a Humberto Eco, que todos conocen, creo que es bastante conocido, ¿verdad? Y escribe este libro, Historia de la Belleza. Y en este libro, perdón, en este libro, él escribe esto, que si ustedes se dan cuenta, es algo interesante, dice que es un adjetivo, lo bello es un adjetivo que utilizamos a menudo para calificar una cosa que nos gusta. En este sentido, parece que ser bello equivale a ser bueno, y de hecho en distintas épocas históricas se ha establecido un estrecho vínculo entre lo bello y lo bueno. Recordemos este término de kalokagatía, se recuerdan que es el término griego para hablar del bien y de la belleza. Pero si juzgamos a partir de nuestra experiencia cotidiana, tendremos a considerar, bueno, aquello que no solo nos gusta, sino que además querríamos poseer. Esto es lo que nos dice Eco. Y esto entonces, regresamos con Hipias Mayor, que después de 24 siglos, esa respuesta que le da Hipias a Sócrates de qué es lo bello, de la muchacha bonita y del caballo y de la cuchara de oro, es ese primer momento de lo bello, ese primer momento que cuando lo bello atrae nuestra mirada, nos fijamos en eso e inmediatamente querríamos poseerlo. Ese es el primer momento de la belleza, es el momento del que habla Hipias. Entonces, este protagonista, Hipias Mayor, pues está de vuelta, ¿verdad? Y es prácticamente el protagonista de este tiempo, porque
si nos damos cuenta, vivimos en una época donde a la mayoría de gente todo le gusta, todo quiere y todo está prácticamente detenido en este momento. ¿Y qué es ese momento? El del consumo. Cuando algo nos gusta e inmediatamente pues lo queremos poseer. Y para el consumo es este primer momento, ¿verdad? El punto donde todo debe detenerse, porque no es necesario que pasemos a la reflexión, sino que ahí nos quedemos, porque es donde nos atrapa realmente. Y el objeto de arte, perdón, el objeto atrae nuestra mirada. A la persona le gusta, considera que es un bien y desea tenerlo, lo que consigue al comprarlo. Entonces la teleología, el fin del objeto, queda establecido, ¿verdad? Se ha consumado, para eso se hizo y es el momento en que se compra cuando creemos haber logrado todo esto. Naturalmente, en este tiempo el arte también se vuelve líquido, como dice Bauman, tiene un libro sobre esto, y el arte no es más una obra única e inmortal, como siempre había sido, ahora ya no, ahora tiene una temporalidad marcada por el acontecimiento social donde se presenta, en el contexto que se presenta, y debe cumplir con lo que se ha publicitado de este encuentro con el arte y debe ser un objeto de deseo y debe también ser un objeto de entretenimiento. Si logra esto, ha sido un éxito la presentación de la exposición, suponiendo que esté en una exposición, ¿verdad? Y dice Bauman otra vez, la obra se acerca a los requerimientos propios del objeto de consumo, del objeto de consumo, puede maximizar el choque y evitar el aburrimiento, el ennui que le arrebataría toda capacidad de despertar deseos de divertir. Y por favor les pido que se fijen en esta palabra ennui, que es de origen francés, y que en este momento Bauman lo está usando como evitar el aburrimiento. O sea, el ennui aquí lo está tomando en una de sus acepciones, que es el aburrimiento. Entonces, como vemos, todo, absolutamente todo en esta época está determinado por el consumo. Ha caído bajo esta tiranía, ¿verdad? Que es el consumo. Tenemos a este otro filósofo de origen coreano, se llama Byung-Chul Han, no se pronuncia así, pero el coreano es un tanto difícil de pronunciar, y tiene este libro de la salvación de lo bello. Y es pues, muy interesante porque él plantea en este libro que tienen en común las esculturas de Jeff Koons, un celular, la superficie de un celular y un depilado brasileño. Pues uno se quedaría diciendo, saber, ¿verdad? ¿Qué es esto? Pero naturalmente hace falta la mirada de una persona tan aguda y son estas cosas sorprendentes, ¿verdad? Que alguien pueda encontrar similitudes en cosas tan dispares. Por supuesto que cuando uno se lo dice, uno dice, pues sí, ¿verdad? Qué fácil era la cosa. Pero la verdad es que si no se lo dicen, difícilmente uno podría encontrar que tiene esto en común. Entonces, aquí están los tres objetos en común y resulta, con que Byung-Chul Han dice que tienen en común que los tres objetos son pulidos, satinados, limpios, no ofrecen resistencia, es una superficie que se recorre con la vista y el tacto sin aspereza, sin dificultad y sin obstáculo. Díganme ustedes si no tienes razón. Ustedes saben inclusive, ¿verdad?, que los nadadores profesionales o los nadadores de las Olimpiadas, antes de la competición, se rasuran completamente el cuerpo para que los pelos no ofrezcan ninguna resistencia en el avance del agua, ¿verdad?, y tener una superficie lo más lisa posible. Entonces, pues como les digo, una vez que el señor Han nos explica esto, pues sí decimos, ¿verdad?, es cierto. Entonces,
imagínense ustedes que estas superficies lisas, sin ninguna aspereza, sin nada que obstaculice el recorrerlo con la mirada, pues la verdad es que son pistas donde todo corre más rápidamente, de un vistazo lo tenemos ya ubicado y lo líquido no necesita ni siquiera cambiar de forma. Son pistas perfectas para que todo esto corra sin ningún obstáculo, como lo dice el señor Han. Entonces, no tienen necesidad, ¿verdad?, los líquidos de cambiar, sino que se van sin ninguna dificultad. Entonces vemos que en estos tiempos de liquidez nada permanece. Permanecer es una cualidad de lo sólido. La época moderna, una de las características son estas formas de pensar sólidas. Y en esta época todo fluye, excepto los seres humanos, nosotros, los cuales estamos congelados en la primera fase del proceso que conduce necesariamente lo bello. Esa primera fase es el me gusta, cuando lo bello atrae nuestra atención. De ahí estamos. Y regresando a Platón otra vez y a sus diálogos, en el banquete hay en el diálogo del banquete, aquí Diotima, la sacerdotisa, le explica a Sócrates cómo, si bien es cierto que la belleza atrae nuestra mirada, ese es el primer momento, pero la cosa no debería ni debe quedarse ahí, sino que hay todo un proceso de reflexión que nos hace ir entendiendo que hay otras cualidades e ir descubriendo la belleza interior, la belleza del alma, que no es ya una cosa física, pero son procesos, por eso es que se habla de un proceso de jerarquización, donde a través de esa reflexión se va llegando a los estados más altos de lo que es lo bello verdadero. Entonces, como les decía, nosotros todavía no hemos recorrido ese proceso, sino estamos en ese primer momento del me gusta que dice Han. Lo bello se agota en el me gusta y actualmente la estetización demuestra ser una anestetización. ¿Por qué? Porque estamos ahí, ¿verdad? Ahí estamos en ese anestesiados en ese primer momento. Y si ustedes se han fijado, ahora existe esta nueva expresión, ¿verdad?, que yo la llamo el internacional, el efecto wow, que es internacionalmente, creo que en todas partes nos entendemos y decimos wow. ¿Qué significa? Significa sorpresa, significa me gusta, significa qué maravilla, y es conocido así, como el efecto wow. Y sobre todo, yo la primera vez que oí de esto fue en esta exposición que hacen de tecnología en Las Vegas cada año, que los que producen toda esta feria y todo esto, precisamente es lo que tratan de provocar en el consumidor, este efecto wow, de sorpresa, que ahí está dicho todo y no está dicho nada, ¿verdad? Pero ahí estamos, y si ustedes se dan cuenta, estas expresiones son una manera de ir reduciendo la reflexión, porque ahí está dicho todo, no nos cuesta nada, y ahí nos detenemos y ya no hay necesidad de nada más. Yo lo digo y todos entendimos que es algo que me sorprendió, algo que me gustó, algo maravilloso, y no hay necesidad de decir nada más. Entonces, pues esto es todavía más rápido, ¿verdad? Se dice más rápido wow que me gusta. Bueno, entonces estamos en que estamos atrapados dando vueltas en un círculo vicioso, atrapados en el deseo, en el descierre. Y dice Bauman también, dicho de otro modo, nuestras vidas, las de los hombres y mujeres postmodernos, giran no tanto en torno al hacer, cosas como al buscar y experimentar sensaciones. Nuestro deseo no desea satisfacción, desea seguir deseando. La mayor amenaza contra el deseo es una
satisfacción completa, fija. Y si ustedes también se dan cuenta, esta es una característica de nuestros tiempos. Estamos en desear querer otra cosa, en este continuo, esta velocidad que tenemos, y lo peor que puede pasar es que nos satisfaga algo, ¿verdad? Y nos quedemos que ya no queremos nada más, porque entonces, díganme ustedes, el consumo sí, ¿cómo va a seguir, verdad? Bueno, y esto lo dice Bauman. Si ustedes, me imagino que todos tal vez habrán visto esta película de El Día de la Marmota, de este autor estadounidense Harold Ramis, y es una película muy interesante porque resulta con que el tipo es el protagonista, es un cascarrabias, ¿verdad? Que está completamente a disgusto con todo. Él es un meteorólogo y tiene que ir a la zona más, una de las zonas más frías de Estados Unidos, porque ahí está la tradición de la marmota, que si la marmota sale de un lugar es que el invierno continúa y si sale en otra posición es que el invierno ya va a terminar, y él tiene que dar este reportaje, y es una como fiesta nacional en Estados Unidos, pero él siempre está bravo, él siempre está molesto, él nada le gusta, total que hay una tormenta de nieve terrible, él se tiene que quedar ahí, y la película nos dice que cada día pasa algo extraño en su habitación, y él resulta con que todos los días despierta en el mismo día, en el mismo momento, y se repite cada vez todo lo que sucede el día anterior. Y él cada día más bravo, más molesto, tirándolo todo, hasta que aprende, ¿verdad? Que mejor la pasa bien y mejor trata de estar lo mejor posible, y eso provoca toda una evolución en él. Yo lo saco a colación porque prácticamente es lo mismo que nos pasa a nosotros. Todos estamos viviendo en esta velocidad, en este tiempo tan sin detenernos un momento, sin poder reflexionar, pues con la única diferencia de que el protagonista se da cuenta que esto le pasa y eso le sirve para evolucionar, y nosotros pues ya llevamos, al decir nosotros yo me refiero a mí básicamente, ¿verdad? Que llevamos ya varios años en este cúmulo de dar vueltas y vueltas, y quedarnos ahí, no poder avanzar hacia ningún otro lado. Entonces, volvemos a que el poder de lo bello es poderoso, atrae nuestra atención y despierta nuestros deseos. Y solo quisiera hacer mención aquí no sé si ustedes se recuerdan, para entender este poder de lo bello, cómo realmente es utilizado, pero es utilizado por el poder que tiene. ¿Se recuerdan ustedes cuando las Olimpiadas de Brasil, hace 3 años creo que fueron, en la inauguración de estas Olimpiadas, en el estadio, ¿cómo se llama el estadio? En el Sambo, no, en el Sam, no, en el Sambo, no, pues que fíjense que creo que fue en el Maracaná, ahorita que lo dice fue en el Maracaná, sí, gracias. Una de las atracciones que presentan es que esta modelo, Giselle Boucher, pasa solo ella, por supuesto que vestida, ya saben ustedes quién es, ¿verdad? Pero pasa solo ella, en el sentido que desfilan en el Sambomo, eso que no puedo decir, en esa pista, y pasa solo ella con la música de fondo de La Chica de Ipanema. Y el estadio se viene abajo, ¿verdad? Si ustedes ven esas imágenes, es algo maravilloso. ¿Y por qué logra hacer eso? ¿Por qué lo ponen y por qué lo logra? La belleza de esa mujer. Entonces, solo para que tengan, ¿verdad? Para poder ejemplificar esto de que estamos hablando, lo poderoso que es lo bello. Entonces, el consumo, que se acuerdan ustedes que habíamos hablado antes, que es este tirano que nos tiene a todos sometidos bajo un factor común, se apoderó de todos los valores de lo bello. Y ahora, ¿dónde encontramos nosotros la belleza? En los centros comerciales, en las grandes superficies, como le dicen los españoles, y donde todo está diseñado.
no hay, ahí no está hecha las cosas por casualidad, sino todo está diseñado, hay luz, hay ritmo, hay belleza, hay limpieza, y todo simetría, y todos estos son atributos de la belleza. Entonces resulta que ahora, si nosotros queremos ver cosas bellas, vamos a un centro comercial, donde nos lo presentan todo. Vamos a ver más adelante esto de las vitrinas, ¿verdad? Nos presentan objetos. Uy, ¿qué hago? Sí, ¿qué pasó? Es muy líquido y se... Muy líquida la presentación. Vamos en la vitrina. No, pase. Aquí estamos. Entonces hablábamos del centro comercial, gracias Lourdes. Hablábamos del centro comercial y de las vitrinas, ¿verdad? Donde vemos todo, vemos estos objetos y todo este espectáculo de los centros comerciales para presentarnos un par de zapatos, un sartén, que son cosas preciosas actualmente, ¿verdad? Los colores, la forma, cómo los ponen, la simetría, ustedes ven todos los sartencitos en semajo y son lindos. Todo, es que es la degradación de colores preciosos y por supuesto lo queremos tener, ¿verdad? Y o un libro de autoayuda que nos ofrecen 10 lecciones, que todo está resuelto, ya no hay ningún problema y que lo necesitamos. Eso es lo básico. ¿Lo necesitamos para qué? Para ser felices. Porque si tenemos el par de zapatos, el sartencito y no lo digo despectivamente, ¿verdad? Sino que es un sartencito chiquito, porque las cosas chiquitas a veces dicen que son más bonitas en la presentación. O un libro, pues nosotros lo queremos porque ahí intrínsecamente nos venden que vamos a ser felices, porque estos objetos son un bien, que nos hacen creer, ¿verdad? Entonces, al ser un bien, pues naturalmente deseamos tenerlos. Al desear tenerlos, los compramos. Y en ese momento, cuando nosotros los compramos, quedamos prácticamente suspendidos en la adicción del consumo. ¿Qué es una adicción? Porque si ustedes se ponen a pensar cuántos sartencitos hay en su casa y para qué van a necesitar este sartén, no lo compran. Pero ese es un momento de reflexión que tiene que suceder después, a ese primer momento, cuando lo bello nos encandila. Porque generalmente lo vemos, lo compramos, lo llevamos a la casa y después nos damos cuenta que no lo necesitamos, pero ya lo compramos. Y de eso se trata el asunto, ¿verdad? Entonces, dice José Antonio Marina, que es un filósofo español, que es una época, es un tiempo donde primero se fabrican los objetos de toda índole y luego se crea la necesidad de poseerlos. Y esto es característica de estos tiempos, porque si ustedes se acuerdan, antes solo se hacían las cosas que se necesitaban. Ustedes daban un par de zapatos y iban con el zapatero, estoy hablando de una época bastante atrás, ¿verdad? Se iba donde el zapatero decía que en mes y medio entregaba el par de zapatos y el zapatero solo hacía el par de zapatos que se necesitaba. Entonces, ahora no, ahora primero se hace toda una cantidad inmensa de objetos y luego se crea a través de todos los métodos que existen la necesidad de que los compremos. Y los compramos, ¿verdad? Entonces, y en esta obra de este filósofo español de las arquitecturas del deseo, Marina nos ofrece datos del, de los inicios del centro comercial. Les voy a pedir que lo lean ustedes porque es hermoso lo que dice y los dejo descansar un momentito. Me avisan por favor cuando termine.
Bueno, entonces, exhibirse excitantemente, recuerda un poco las vitrinas de Ámsterdam, ¿verdad? Entonces, entonces es interesante cómo a través de una novela de Solá se encuentran estos datos, ¿verdad? Y yo creo que describe de una manera muy puntual qué es esto que pasó, que las mercancías salieron de las cajas y se pusieron en exhibición, ¿verdad? Lo que aumentó con el invento de los vidrios y todo esto. Entonces, realmente las mercaderías nos asaltan, ¿verdad? Ya no están guardadas, sino que saltan a nuestra vista. Entonces, se recuerdan que hablamos de la modernidad, que hablamos de esta razón que era en lo que se creía que era lo que nos conducía, que íbamos todos. Al decir todos, son todos los pueblos, ¿verdad? Toda la humanidad junta, íbamos en un progreso, pero sin, sin ninguna duda hacia algo mejor. Por supuesto que eso solo existía en la mente de algunos, ¿verdad? Que de los occidentales, porque y esta es una de las razones por las cuales la modernidad termina, cuando las colonias empiezan a cuestionar, ¿y aquí qué pasó? ¿El avance para quién es? ¿El progreso para quién es? Los que van todos juntos, ¿quiénes son? Porque nosotros, las colonias, no vamos al mismo paso que ustedes. Nosotros estamos bastante atrás. ¿Qué progreso? ¿De qué estamos hablando? Y acuérdense que empieza toda la independización de todas estas colonias, pero esa es una de las cosas que rompe esta modernidad. Entonces, eh, se, nos damos cuenta que ya no podemos confiar en que esa razón es un bienestar para todos. Las cosas no están así. Y como les decía antes, después de una Segunda Guerra Mundial, después de los campos de concentración o de la bomba atómica, pues la verdad que hay margen, ¿verdad?, para poderse preguntar todo esto. Pero la cosa es bastante seria, porque al romperse esta certeza, algo se quiebra en nosotros, algo pasa en nosotros. Fíjense que, por ejemplo, ahora que ya podemos ver un poco en perspectiva, pero el asunto vamos a ir por el principio. Lyotard, ¿se acuerdan que les decía que es quien lleva al campo de la filosofía este concepto de posmodernidad? Y es Lyotard quien habla de los grandes relatos, de los megarrelatos. Él, cuando habla de los megarrelatos, se está refiriendo al cristianismo, al comunismo, al capitalismo, a estas únicas caminos, estos únicos formas de pensamiento que planteaban solo una posibilidad. Y en el último megarrelato, que comienza a principios del siglo XX con el comunismo, y que todos sabemos cómo resultó eso, que resultó pues en una cuestión también bastante cuestionable, pero eso que pasó, ese dejar de creer en los megarrelatos, rompe algo que era muy sólido en nosotros, algo que eran creencias en nosotros, y prácticamente, como dicen muchos filósofos, nos quedamos huérfanos porque nos dejamos de creer en esas grandes verdades, y a cambio de esas verdades que tenemos, pues no sabemos todo esto líquido que cambia, que pasa. Entonces, este quiebre de esta razón, este quiebre de pasar de una época sólida a una época líquida, no es tan sencillo de asumir para la persona, y crea un gran desconcierto. Y este gran desconcierto que nos pone ante un peligro, todos sabemos que el ser humano ante un peligro queda paralizado, y que hay dos posibilidades ante esta situación de peligro. Una es la huida, pero ¿hacia dónde huimos? Ya no tenemos creencias sólidas, ya no tenemos un camino seguro, entonces ¿a dónde vamos? Y como dice otro filósofo, Gianni Bátimo, existe la posibilidad de la nada, y la nada no es una cosa fácil de asumir, es difícil.
Es complicado, era más fácil creer que nos espera algo después, creer que hay una recompensa, pero ¿y si no la hay? Eso no es fácil, eso es bien complicado de poderlo asumir a cabalidad. Yo no estoy diciendo que sea así, simplemente que es una de las posibilidades dentro de las muchas que actualmente existen, porque una de las características de esta época es que ya no hay una verdad, ahora hay muchas verdades. Y la otra es la inmovilización, quedarnos parados, quedarnos detenidos, que yo creo que es, yo en lo personal creo que eso es lo que, en lo que estamos, ¿verdad? Que ante ese miedo que tenemos de que no sabemos qué es lo que está pasando, de que no hay una verdad, hay verdades, hay posibilidades, pues nos quedamos detenidos nos quedamos paralizados, inmovilizados, como una respuesta ante esta nueva época. Y aquí es cuando regresamos al ENUI, que se acuerdan que les dije que nos quedáramos con esta palabra. Esta palabra de origen francés que usa Bauman como aburrimiento tiene una acepción más grande. Y dentro de sus acepciones es la inmovilización del individuo como mecanismo de defensa de sí mismo, al darse cuenta que son sus propias acciones las que determinan el curso de su vida, y advierte que en él recae absolutamente la responsabilidad de sus propios actos, provocando, por lo tanto, esa parálisis en la que nos encontramos. Y es que fíjense ustedes que hacerse uno responsable de sus propios actos no es una cosa fácil. Entonces mejor nos quedamos parados, ¿verdad? Y no tomamos mayores decisiones porque no es fácil. Antes, pues, que el destino, que Dios, que el diablo, había muchas explicaciones, pero ahorita el entender que de nosotros depende completa y absolutamente nuestras, que son de nosotros las responsabilidades ante lo que decidamos hacer, pues, ante el peligro, mejor nos detenemos y este es el momento que aprovechó el consumo como evasión, que funciona para las masas y se convierte en fuente inagotable de riquezas para ellos, los decididores, como los llama Lyotard, quienes a través de los manipuladores de símbolos, según clasificación del economista Reich, se encargan de crear nuevas ideas que traducen en deseables. Los decididores llama Lyotard a que hay un grupo de gente que es quien decide cómo van a ser las cosas. Alguien, una mente superior, ¿verdad?, que piensa y nos tiene a todos en este círculo. Y hay una anécdota de otro filósofo español de apellido Lledó, que hay un diálogo dentro de dos libros, y le dice uno al otro, antes nos quemaban, le contesta el otro, ahora nos digitalizan, no es lo mismo, ya veremos, le contesta el otro libro. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Quiere decir lo que dice Lyotard de los decididores, que ahora que todo se está traduciendo a este nuevo sistema digital, alguien decide qué se traduce y qué no se traduce. Y hay mucho conocimiento que no está siendo traducido porque se considera que no es importante. Y pues Lyotard es de los que dice que este conocimiento que actualmente no se considera importante es de lo más importante para construir el tejido social. Pero eso sería otra plática, solo lo dejo como mención, pero a esto es a lo que se refiere este filósofo cuando habla de los decididores. Y es muy interesante, ¿verdad?, cuando vemos, por ejemplo, que personas como estas se encargan de crear nuevas ideas, fíjense ustedes, nuevas ideas que se traducen en deseables. Y una vez dicho deseables, significa consumo. Entonces, aquí hemos hablado de una época líquida, todo es líquido, todo se mueve, menos nosotros que estamos paralizados ante el terror que nos causa el hecho de tomar las responsabilidades.
aunque yo estaba pensando que aparte del terror que nos causa el tomar las responsabilidades, también el tránsito nos tiene un tanto paralizados, ¿verdad? Haciendo referencia a lo que pasó el jueves, que creo que todos vivimos el caos vehicular y que yo estuve 6 horas literalmente paralizada en el tránsito. Entonces, esto como anécdota, ¿verdad? No tiene nada que ver con la plática, sino que me acordé que también hay otras cosas que paralizan. Bueno, entonces, pues así las cosas, pues parece pues un panorama muy poco optimista, ¿verdad? De que nos encontramos pues en unas condiciones poco confiables, poco deseables, pero hay siempre recursos, ¿verdad? Y los recursos eh, siempre los vamos a poder encontrar nosotros, las personas, los individuos. Y fíjense que como hablábamos en un principio, se habla de posmodernidad, de segunda modernidad, de modernidad líquida, y todos coinciden en que este cambio de época puede ser una época de transición. No sabemos hacia dónde nos encaminamos y de alguna manera, pues a la larga, qué bueno que sea líquido, ¿verdad? Porque eso significa que va a pasar, que camina, que se mueve, que no se va a detener y que si si inclusive algo se estanca, pues se tendrá que evaporar eso líquido y va a quedar un sedimento muy rico de experiencias, muy rico de acontecimientos, muy rico de vivencias. Y entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues ponernos nuevamente en movimiento y superar ese primer momento del me gusta, ese primer momento antes de la reflexión en el cual nos encontramos y caminar hacia el momento de reflexión que va a tener la capacidad de de abrirnos otras puertas, de presentarnos otros caminos. Y sabemos entonces que lo bello es poderoso, eso no queda ninguna duda, ¿verdad? De eso estamos de acuerdo, creo, estamos de acuerdo todos. Y que contiene valores y su propia dinámica de purificación y ascensión de planos. Diotima en el banquete, ¿verdad? Cuando le explica a Sócrates qué es esto. Y esto realmente se logra, si se logra pasar este primer momento, si hay una reflexión, si entendemos de qué se trata y lo poderoso que es lo bello, pues podemos ir superando esta primera etapa. Y Hegel nos habla en su introducción a la estética, que al analizar los fundamentos del arte y su finalidad, él encuentra que el arte contiene cualidades de verdadero, de esencial y sobre todo contiene la capacidad de proporcionar posibilidades de conocimiento que de otra manera jamás podríamos conocer, conocimientos que pertenecen a la vida real y cuya única vía de acceso es a través del arte. Y dice, por lo tanto, Hegel otorga una gran importancia al arte y cree que el fin de este es lograr el primer momento de despertar la conciencia, es decir, el alma. Y dice esto, despertar el alma, tal es, según se dice, el objetivo final del arte, tal es el efecto que debe intentar tener. Seguimos con lo bello, ¿verdad? Con el arte, con lo bello, con todo lo referente a esto. Y contamos con el recurso de la metáfora, que siempre se encuentra en el universo del arte y que George Steiner nos dice que si no podemos saber en qué momento en la antigua Grecia descubrieron que el vino y el mar eran profundos y oscuros, haciendo este tipo de relación, que los hombres en el campo de batalla eran como leones, no podemos saber en qué momento esto empezó, pero lo que sí podemos saber es esto que dice Steiner, que, que, la, que la filosofía presocrática parece hacer erupción en un magma metafísico, lo volcánico no está lejos. Una vez que un viajero de Argos hubo visto a los pastores en las colinas pedregosas como pastores de vientos,
Una vez que un marino que había salido del Pireo hubo sentido que su quilla estaba labrando el mar, el camino a Platón y a Kant estaba abierto. Empezó en la poesía y nunca ha estado lejos de ella. Pues es algo precioso lo que dice, ¿verdad? Es más precioso si alguien lo puede, si alguien lo lee bien. Yo no lo leo muy bien, pero suena mejor si alguien lo lee bien. Entonces, fíjense ustedes, este es un recurso de los seres humanos, y si una vez esto pasó, pues te puede pasar en cualquier momento, y esto es lo que nos abre, lo que sabemos que tenemos la capacidad de poder, hacia lo que podemos caminar. Esos recursos están en nosotros, esos recursos nosotros los podemos habilitar, los podemos ir construyendo. Si una vez ya pasó en Grecia, pues puede volver a pasar. Si Lipias Mayor regresó, pues también pueden regresar todas estas cosas, ¿verdad? Y entonces caminar, realmente salir de esta parálisis en la que nos encontramos y caminar hacia nuevos planos. Y en este proceso realmente encontrar, terminar, comenzar a caminar, ¿verdad? Lograr, pues, avanzar lo más que se pueda y encontrar que es un camino que nos va a conducir a la belleza y por tanto nos va a conducir a la verdad y a la libertad, a la verdad y a la libertad. Y a la libertad, esperando que podamos llegar a construir otras cosas y no estemos realmente dando vueltas y vueltas en esta prisión que nos tiene el consumo. Porque si lo analizamos, realmente es una prisión en la que estamos comprando y comprando. Si ustedes, pues se analiza objetos que muchas veces no son necesarios, que arrumbamos en nuestras casas, y que es curioso, en el centro comercial lo vemos tan lindo, tan bonito, con la luz, con la limpieza, con el orden, pero llegamos, lo dejamos ahí, se ensucia, no está en el orden, entonces ya no está tan bonito, ya no está con la luz, entonces ya no lo vemos como lo vimos en el centro comercial, pero esa adicción que tenemos es lo que se esperaría que a través de la misma belleza podamos superar y podamos caminar hacia otros puntos. Pues esto es a lo que se refiere parálisis y liquidez. Decía el arquitecto Barrios que él pensó que era una plática de economía por los problemas de las prestaciones, pero no, era sobre esto. Entonces, esto es lo que yo les quería presentar, y como les decía en un principio, hablando de Nucho Ordine, ¿verdad? Es sobre todo en estas épocas de la posmodernidad, donde no existe una única verdad, pues yo no soy poseedora de esto, es una opinión, es un decir, pero sobre todo, ¿verdad? Es un llamado a la reflexión, un llamado al diálogo, ojalá al desacuerdo por parte de ustedes con esto que se presentó, y digo desacuerdo en el sentido de que si no estamos de acuerdo, si ustedes tienen otro punto de vista, otro planteamiento, pues yo creo que eso es lo que hace enriquecer a cualquier punto de vista y a cualquier conocimiento. Es que muchas gracias, y si hay alguna pregunta, ustedes me dicen. Sí, dígame, perdón, dígame. Buenos días, muchas gracias por la interesantísima charla, ¿verdad? Muy poco hablamos de estos temas y sobre todo con el enfoque filosófico. Ahora me queda más claro por dónde van los diseñadores gráficos y también los arquitectos, ¿verdad? Pero yo tengo una curiosidad, tal vez se puede decir así, y que nos comentaras acerca de cómo hacemos con los estudiantes que realmente son los que tienen más esa presión. Muchas veces no quieren ni expresar, ni hablar, ni escribir. ¿Qué hacemos, verdad? Están paralizados. Yo tengo una prueba, por ejemplo, en que pongo una serie de conceptos. Entonces ahí solo me tienen que escribir el término. Pero cuando pongo temas, 2 líneas escriben. Entonces,
con tu experiencia como docente, ¿verdad? Esa interpretación que claramente nos has presentado, ¿qué podemos hacer? Esa sería una pregunta. Y la otra es, desde el punto de vista económico, ¿verdad? No sé si puedes mencionar algunos filósofos que enfoquen esa parte en cuanto a la producción, porque decimos, bueno, ahora se produce aunque la demanda no esté tan latente, ¿verdad? Sino que es para el consumo, se crea, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, en regiones como la nuestra, donde a veces también se propicia eso? O sea, hay grupos de artesanas a las que se les dice, bueno, miren, ustedes produzcan y vamos a ver dónde se consigue el mercado. O sea, ¿cuál es la relación o la explicación de eso desde el punto de vista filosófico, ¿verdad? Con el enfoque económico. Y muchas gracias. Bueno, primero, ojalá le pudiera contestar a todo lo que me preguntó. No puedo, no sé. No puedo, pero mire, yo creo que yendo por partes. En cuanto a los estudiantes, yo creo que difícilmente se puede. Yo, en primer lugar, yo no tengo mucha experiencia en la docencia, pero yo creo que no se puede hacer nada, son épocas. Ahorita no podemos hablar en otros términos, ellos no entienden otra forma de comunicarse. Usted les puede hablar del wow, pero ellos lo van a seguir usando y hasta nosotros, ¿verdad? Lo vamos a seguir usando. Es parte de una época, son los códigos con los cuales ellos se entienden y los que se manejan en este momento. Yo pensaría que no se puede hacer nada. Yo diría que hay que dejarlo pasar, el péndulo tendrá que regresar y en la ida y venida es donde vamos a aprender. Porque que vamos a aprender, yo sí estoy segura que vamos a aprender muchísimo de esto. Entonces, en cuanto a eso, no sabría qué decirle qué es que poder hacer más que dejarlos estar, ¿verdad? Y que vivan su época. Es que también es la manera de aprender y esta época se tendrá que agotar y tendrá que pasar para que podamos aprender qué es lo que nos dejó verdaderamente, pero no se pueden, creo yo, forzar las cosas. Punto número uno. En cuanto a filósofos que hablen de economía, es un campo que no conozco. Hay varios, pero no lo conozco, entonces pues habría que investigar y habría que buscar. Lo que sí es cierto, pues es lo que dice Marina, que es una época en que primero se produce y después se crean las necesidades. Entonces, esa es una parte de esta economía y que se mantiene todo este consumo con hacernos desear y seguirnos, no satisfacer ese deseo, porque como yo les decía antes, imagínese usted, por ejemplo, yo le puedo hablar de mí. A mí me podían mandar a fusilar los señores decididores, como dice Lyotard, porque yo no compro nada. Yo no encuentro ninguna, pero eso soy yo. Pero ya se imagina que si así fuéramos todos, esto se viene abajo. Ellos no necesitan eso, ellos necesitan que todos deseen y que todos sigan comprando. Eso es lo que se necesita en este momento y todo está enfocado para ahí. Y toda la economía y todo esto es la manera en que se mantiene. Tendrá que haber un proceso paulatino ¿cómo se dice? De eso para que no vaya a haber un colapso, porque ahorita se para de frente y creo que serían peores los daños que los beneficios. Y creo que esas eran sus preguntas, ¿verdad? Le pude contestar muy poco, pero de verdad créame que yo no tengo las respuestas a todos estos problemas que vivimos. Sí, perdone, solo por el orden va David y después usted. Gracias. Muchas gracias. La conferencia creo que es un vaso de agua en un desierto, ¿verdad? Porque el tema de la filosofía se ha dejado, creo, muy de lado, no solo en la facultad, sino en muchas escuelas y facultades. En nuestra facultad es súper necesario por el tema de la belleza, ¿verdad? Que siempre es un tema de discusión en la arquitectura, diseño gráfico. Y creo que las grandes escuelas siempre han tenido escuelas de arquitectura en Europa, Estados Unidos, mantienen una visión
y atención sobre los temas filosóficos. Entonces, me parece genial que la hayan invitado y haber escuchado la conferencia. Margarita, muchas gracias. Era solo comentario. Gracias, David.